Bueno, non pude venir, os acordáis, el outro domingo, porque metí carbón en la habitación, que hacía mucho frío, y yo tenía así un hornillo, y cogí para que ya me aguantara toda la noche, eché mucho, con el saco, mucho, y como se va prendiendo, y entonces pues debió de ser mucho para mí, para el oxígeno, y ya cogí así un globo extraño, ¿no sabéis? Y entonces pues a las 5 de la mañana, pues ya vi que yo no estaba en mis sanos cabales, si es que estoy alguna vez en mis sanos cabales, pero... Y ya hablé a Mariana a las 5 de la mañana y me dice que Mariana, no sé si voy a poder ir a la reunión, porque me encuentro mal y tal, tenía fiebre. Pero luego ya me puse bien rápido, fui a caminar a los bosques y tal, y pues ya me oxigené un poco, ¿no? Pero si os acordáis, el domingo pasado, que me gustó mucho la reunión que hiciste, Santi habló de los pámpanos, Marian dio un poco de repaso de lo que se había hablado, cada uno en su modo de entender las cosas. Y entonces, si recordamos, teníamos una palabra que se había hablado un poco a medias, ¿no? Que tenía numerología bastante, y yo quería continuarla. A lo mejor es un poco intensa, se la compartí por la mañana a papá, para entrenarme yo a mí misma y hacerlo lo más factible posible, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que son un poco raras de explicar o son pesadas para la mente, ¿no? Pero bueno, antes queríamos darle la bienvenida a Ali, la hija de Pastola, de Pastola, y a su bebé, que mira qué lindo es, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a Ali y al bebé? ¡Que sea bienvenido en el nombre de Jesús! Y así seguimos un poco a ver lo que nos da, ¿vale? Porque a lo mejor pues yo me hago muy pesada y pues caigo mal, y entonces tengo que callar. Como tengo discernimiento, distingo. ¿Os acordáis que habíamos hablado del número 4, del número 5? Habíamos hablado de que los últimos tiempos habían sido cuando Jesús vino y cumplió ese último tiempo que Dios tenía programado. Entonces nosotros entendemos que la resurrección de Jesucristo es en el Espíritu, en el ahora, es el nuevo nacimiento del que Pablo habla y del que habla también Pedro en alguna ocasión. Entendemos que es el resurgir de lo que perdió Adán en la conexión que tenía espiritual con Dios, queda cortada por su pecado, por su mal actuación, y en Cristo volvíamos a recuperar esa situación. Entonces hablamos también de las numerologías, que el día 4 representaba la resurrección aquí en la tierra, que Jesús había nacido, en mi opinión, 4 años antes de Cristo, una locura que Jesús naciera 4 años antes de Cristo, pero así nació, en el año 4 antes de Cristo. Y entendemos que el número 5 nos hablaba de una mentalidad en concreto para vivir la resurrección o la gracia. Entendemos que el día 5 de Génesis vimos como los pájaros andaban por encima de la tierra y vimos como los seres que fueron creados para vivir en el agua se sumergían a las aguas de vida que seguía representando lo que era Jesucristo, ¿no? Entonces habíamos estado escudriñando un poquito de esas mentalidades, ¿no? De la mentalidad de la resurrección, de la fe, tiene que estar basada en la número 5, que era la que tenía Cristo, ¿no? Era que Cristo decía, no, yo no hago nada que no le oigo hacer al Padre, no hablo nada que no le oigo decir al Padre. Es una mentalidad más en concreto, pues cada uno venimos, nosotros hicimos al revés que Adán. Adán fue puesto con la mentalidad 100% de Dios para tener el gobierno y toda la autoridad y la potencia sobre el mundo físico y desde el espíritu. El mundo físico desde el espíritu, es quien gobierna. Lo que se ve siempre es creado de lo que no se ve, es el mundo invisible quien crea, ¿no? Dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, sí de lo que se espera. Por lo tanto, todo ha sido creado de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos, de la forma etérea, de la creatividad de Dios que nosotros tenemos por herencia. Tú puedes crear un buen ambiente o tú puedes crear un mal ambiente,
Tú puedes crear un vínculo de amor o tú puedes crear un vínculo de odio. Tú puedes crear el tener un hogar que te haga falta o puedes crear vivir en la miseria porque crees que vas a vivir en la miseria. Nuestro poder creativo es asombrosamente inimaginable, de la misma calidad y capacidad de Dios. Pero como traemos arrastrando la mentalidad caída, a veces nos cuesta remontarnos y ir hacia eso. Entonces, por eso hablábamos de la numerología, que Dios deja números en la tierra, porque luego hablábamos también de que el tiempo de Dios, por llamarle de alguna manera, es atemporal. Nosotros contamos 1, 2, 3, contamos lunes, martes, miércoles, contamos el año 24, el 25, el 26, nosotros contamos las horas del día, contamos, pero Dios ya ha hecho está y solo tenemos que tomarlo en el momento en que nosotros estamos preparados para la necesidad que surja, para el entendimiento de lo que surja. El reino se toma y se toma con violencia. No podemos andar, bueno, si Dios quiere, me sana. No, Dios dijo, por su cruz somos sanados, tenemos que tomar esa sanidad, tenemos que tomar esa victoria. Fuimos creados para la gloria, fuimos creados para el éxito espiritual y para volver a unirnos y a reunificarnos con Dios. Bueno, esto como como resumen un poco, llega más o menos, ¿verdad? Entonces ¿quién es yo? ¿Te acuerdas que os mandé yo algo a la iglesia acerca de la letra H, la 5, la G, que le llaman ellos, que tenía un significado? Viste como ahí pone que también fue una letra que cuando le dio la promesa a Abraham, se le añadió su nombre y se le añadió también a Sara, porque tiene una connotación de la mente que estamos hablando. El número 5 representa la gracia, representa ya lo que no es, va más allá del natural de esta tierra. Entonces ellos necesitaban un milagro para que se cumpliera, que de ellos saliera pues con 75 años, con la esterilidad, fuera de edad. Pues habíamos hablado de que si él incluso no podía tener hijos tampoco, de que era todo tan conflictivo que necesitaban algo específicamente sobrenatural, y Dios les dio una promesa. La palabra de Dios se cumple si me la creo, se cumple en mí, y la letra H fue añadida en los nombres como regalándoles Dios esa identificación, esa identidad nueva, más amplia, para que esa verdad se pudiera cumplir. Ahora tardaron 25 años en alcanzar, pero ves cómo tardaron 25. Estaba otra vez basado en el 25. Con 100 años Abraham tiene a Isaac y de ahí toda la descendencia, ¿no? Entonces pues sigo hablando de números porque quiero concluir, a ver si me da tiempo a concluir, porque yo me pongo tan intensa que no hay quien me aguante. Entonces, una de las cosas que debemos de saber, que a lo mejor no se habla mucho por ahí, es de las fiestas. No sabéis, hemos tratado en muchas ocasiones lo que es la situación de las tipologías o de las figuraciones, ¿no? Entonces, la fiesta del Cordero de Pascua estaba haciendo la figura de que Jesús, en un momento dado, cuando él bajara a la tierra a hacer su ministerio, él sería el Cordero Pascual que traería redención. Eso es una fiesta. Ellos tenían fiestas en primavera y tenían fiestas de otoño. Entonces, en Nisan, que era el primer mes del año, era el primer mes del año porque fue cuando Moisés los quita de la esclavitud. Entonces ellos pusieron el mes Nisan, que actualmente lo cambiaron por el mes Tisbí, que es el séptimo, que es cuando Jesús nace. Pero espera, voy por partes. Entonces, quisiera hablar un momento para explicar el número 8. Tengo que hablar de las fiestas que Jesús tipificó, o sea, que Jesús simbolizó, que la ley de Moisés fue escrita porque a continuación de que viniera Jesús, él iba a encarnar toda situación que Moisés había hablado. Porque la Biblia, todos los libros que leemos, los apócrifos, es cristocéntrica. La Biblia no es la historia del pueblo de Israel, aunque sí está contada por medio,
sino que está contando la historia de lo que el Hijo de Dios hizo para volver a regresarnos y a reconciliarnos con Él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, muchas veces buscamos una palabra. Hoy por la mañana hablábamos Orlando y yo de eso, ¿no? Cuando Bruno era un niño de 17, 16 años, era un chico, se enfadó un día con nosotros y se fue de casa. Y entonces para nosotros fue, imagínate. Y yo, pero como nuestro hijo se va de casa. Era un niño bueno, era un niño obediente. Entonces yo buscaba que Dios me diera una palabra de consuelo para esa situación maternal mía. ¿Me explico? Pero Dios lo que hace es que te da una palabra de revelación para que tu espíritu se vivifique. No solo conforme a que tu niño se cogió una perrencha y se fue de casa, sino a que tú entres en una confianza de fe, algo más ancho de lo que estás pudiendo ver o pensar. Entonces la palabra es esto, te va a traer una vida nueva a lo grande, a lo ancho y a lo alto. Para sacar, a veces buscamos promesas para situaciones que tenemos, que está bien, pero lo que Dios procede a hacer es ensanchar tu fe con cualquier otro ejemplo de tu vida para que tú te vivifiques y así tu problema se queda muy pequeño y tu vida se queda ensanchada. Esto así funciona Dios continuamente, lo ha hecho conmigo, continuamente lo ha hecho con Orlando, continuamente lo hace con el Señor. Pasa que nosotros nos enfocamos en tener una palabra. Había veces que yo iba a la reunión enfadada con él y yo quería una palabra para el matrimonio, pero Dios daba otra revelación para que yo me vivificara y el enfado se disipara, se desapareciera, porque es lo que tenemos que buscar en Dios, la vida en Él, es lo que tenemos que estar buscando. Buscamos a veces egoístamente, pero la voluntad que Él tiene para nosotros es mucho más alta que nuestros sueños, aunque hay que soñar, ¿sabes? Tienes que soñar. ¿Por qué hay que soñar? Digo que hay que soñar porque el sueño es algo que no tienes, pero al anhelarlo, la fe se empieza a crecer. Al soñarlo, al perseguirlo, al buscarlo, tú empiezas a abrir otro mundo que no es el que se ve ni el que estás viviendo. Es algo que, digamos, es imaginativo, porque la imaginación es espiritual, igual que la intuición es espiritual. Y si tú consideras que puede cumplirse un sueño en tu vida y que puedes alcanzar a tener otro tipo de cosas, tienes que perseguirlo, porque esa mentalidad que va más allá de lo que estamos viendo con estos ojos te puede ayudar a creer y a establecer otro tipo de cosas que todavía no se ven, pero ya están. Pero también hablábamos que no puedes soñar cualquier cosa, ni puedes soñar de cualquier sentimiento, ni puedes soñar a través del odio, ni puedes soñar a través de la rabia, ni de la contienda. No se puede, ¿no? Con el rencor o con la falta, porque buscamos venganza a veces, te han hecho daño y dices tú, no, pues yo sueño con que te aplaste un piano cuando pasas por ahí. Son sueños peligrosos, porque tenemos el potencial, pero nosotros tenemos que cumplir lo bueno, tenemos que desear y anhelar lo bueno, tenemos que establecer lo que es puro en nuestro corazón, lo que es de buen nombre, ¿no? Entonces Moisés tenía una serie de leyes que se le dan en el Sinaí, y tenía una serie de leyes que él publica y que este pueblo empieza a celebrar, por ejemplo, como fiestas. Tenía muchas cosas, porque el pueblo de Israel tenía muchísimas cosas. Y entonces ellos empiezan a establecer, pues en la ciudad, cuando salen de Egipto, ahí establecieron, ¿os acordáis que pusieron en las puertas la sangre de un cordero, de un animal de verdad, para que cuando pasara lo malo en el pueblo, cuando murieron los primogénitos, que el pueblo de Dios fuera protegido? Entonces ahí ya era una simbología de salvación del que se acercaba a Dios. Entonces la primera fiesta de la que hablo así un poco es el Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua representaba el futuro de Jesucristo que iba a venir en los últimos días. Cuando viene Jesús es en los últimos días. ¿Qué últimos días de qué? Últimos días de la ley de Moisés. Entonces empezaba el nuevo pacto y él se presenta en los últimos días a hacer en 30 años su ministerio,
a ser crucificado y a ser resucitado. Pero a esta fiesta le acompaña otra. Pero espera, que es las gavillas. Pero te voy a saltar estas dos fiestas eran fiestas de primavera, le llaman así, por la estación que les pertenece, porque Nisan suele cuadrar en marzo, en abril. Pero después tenían otras fiestas que eran en el 7º mes, que ya era el otoño, digamos que es como nuestro septiembre, ¿no? A veces coincide en septiembre, otras veces en octubre, ¿no? Según nuestro calendario. Y resulta que hay 3 fiestas que te quiero hablar de ellas para ubicar la personalidad de Jesucristo, la tarea de Jesucristo, la situación que vino a hacer Jesucristo a través de lo que estaba como teoría para cumplimiento externo, porque ellos tenían que hacer esas fiestas. Entonces, la primera fiesta del primero de ese mes, del 7º mes, era la fiesta de las trompetas. Fíjate en esto, cada vez que Dios lee Apocalipsis, va a hacer algo, lo anuncia. ¿Viste que dice en Isaías? No haré nada que no haya dicho, que no haya hablado a mis profetas. Los profetas somos todos, porque dice en el 19:1 que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Por lo tanto, si andamos en Cristo, todos tenemos el Espíritu del profeta. Todos tenemos la profecía que era Cristo mismo en nuestro interior. Entonces, al primero toca las trompetas. Hay muchos, siempre hubo locos por ahí que anunciaban, cuidado, que va a pasar esto, que va a pasar, pero son trompetas de Dios, que en realidad esta palabra va a terminar siendo una trompeta de Dios, porque es un anuncio para los siguientes 7 años que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que se nos presenta en las fiestas de otoño es la trompeta, la fiesta de trompeta, anunciando que este mes iba a pasar algo extraordinario. A continuación, a los 10 días de esa fiesta, el número 10 delante de Dios representa un trabajo completo. El número 10, luego ya tienes que entrar en otras unidades decimales, por así decirlo. El 11, el 12 ya es otra unidad de contar numeración. Pero el 10 es un número completo. Es un número satisfactorio porque se ha completado del 1 al 10. Entonces, en el día 10 tenían la fiesta de la expiación, que entonces sabemos todos lo que son palabras raras, ¿no? Porque la Biblia tú le hablas a alguien de fuera de iglesia, las palabras que de las fiestas dicen, pues menudos tarados eran estos con estas fiestas y estos nombres, ¿no? Pero son las que usaron para escenificar o para indicarnos que venían a salvarnos de alguna manera. Iban porque la expiación es semejante a la palabra salvación, o sea, tu mal camino, tu mal estado, tu amargura, tu enfermedad, todo iba a quedar fuera por causa de que venía Jesucristo. Y 15 días después de esa fiesta venía la fiesta de los tabernáculos. Ahí es el cumpleaños de Jesús. Exactamente cuando Él nació, según nuestro calendario juliano, cuadró en 29 de septiembre. No siempre cuadra en esa fecha, pero hay que meterle un cumpleaños a Jesús. Y es el 29 de septiembre. ¿Qué dije? ¿El 24? No, dije el 29, ¿no? Entonces, Jesús nace a finales de ese mes en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué nace Jesús en la fiesta de los tabernáculos? Porque dice Apocalipsis que a partir de que vino Jesús, de que pasa por la cruz, de que resucita, de que envía el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Que Él se convirtió en nuestro tabernáculo. El tabernáculo ya no iba a ser el templo que tenían, cubierto con el velo, un lugar donde nadie podía pasar. Estaba tan lleno de oscuridad para que no entrara la luz de este mundo. Y cuando Jesús fue crucificado, sabemos que el velo se rasgó, entró la luz de Dios. Esto pasó en nosotros. Tú entras en Cristo y a lo mejor la primera semana no entiendes ni papa, pero a continuación te inmersas, eso no existe, ¿no? Esa palabra, inmersirse. Bueno, te sumerges en otro mundo, que es el reino de Jesucristo. Y empiezas a pensar, a ver, a sentir, a perdonar, a amar, a tener esperanza, a decir, no,
yo no soy aquello que hice, no, mis transgresiones, le decía a Omar el otro día, porque María nos lavó las batitas a los dos de estar en casa, y le digo yo, viste que entonces ahora las tenemos limpitas, todas llenas de muy buen aroma, de suavizante, y le digo yo, viste que limpitos estamos ahora, ya me imagino yo, Omar, en la lavadora, tu suciedad y la mía peleando unos contra otros, hasta que vino la unción de Mariano y disipó toda nuestra porquería. Así es nuestra vida espiritual, Emma. Ahora mira, marcha a descansar un poco, que te veo muy alterada. Pero nuestra iniquidad, nuestra falta de luz, quedó disipada, quedó destruida. Yo deshice tus rebeliones. Tanto es que dice él, no me acordaré más de todo lo que hiciste, de todo lo que robaste, de todo lo que odiaste, de todo lo que insultaste, de todo cómo trataste a tus padres, de cómo trataste a tus hijos, de cómo fuiste como ser humano en el planeta. No me acuerdo más, porque ahora entraste en la luz, ahora eres el tabernáculo y ahora moras y estás actuando bajo la luz de Jesucristo, cada uno en su situación. Entonces estas tres fiestas eran las solemnes, las de otoño, las solemnes. ¿Os canso? No. Bien, vuelvo a las fiestas de primavera. En las fiestas de primavera, te voy a leer aquí un versículo, había una fiesta muy pegada. Bien sabemos que el número 7, porque vamos a hablar de numerología, no vivimos en esa numerología, pero explico la numerología para cuando leamos, sumemos, claro, como son números, podemos multiplicar a veces, pero para que te des cuenta que cuando hay un número puesto por Dios en su palabra, o en tu vida, o en tu corazón, hay veces que me despierto con un número en la cabeza, entonces tengo que indagar este número que significó, hay veces que ya sé lo que significa, pero otras veces aún se te quiere decir algo más. Entonces indagas, aunque yo vivo por la gracia, no vivo contando, vivimos en el amor, que decíamos que el amor no acumula, no cuenta heridas, no tiene rabias, no tiene la contienda. El amor es todos los días limpio, es puro, se renueva, no se acuerda del pasado, como hizo Dios con nosotros, cómo restauró Dios nuestro matrimonio, cómo restauró Dios mi situación con mis padres, cómo restauró mi situación con mi hijo, cómo restauró mi situación con mis hermanas, cómo hizo, todo se olvidó, aún los que no eran creyentes de mi familia, se olvidó mi pasado completamente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se metió en medio de nuestras vidas y empezó a actuar. Eso es algo muy placentero, ¿sabes? Cuando la gente no te tiene en cuenta todo el daño efectuado por tu mano, eso es algo placentero. Tiene un tiempo. No quieras tenerlo todo el mismo día porque eso tiene un tiempo. Porque la gente necesitas ganar el corazón de las personas con tu demostración de quién eres ahora. Yo me acuerdo, estuve en un centro de rehabilitación, para quien no sabe, de rehabilitación de drogas, hace 29 años que salimos, ahora en enero, y cuando yo volví, mi familia y la de Orlando, la del pastor, tenía sus reservas. Es decir, bueno, con las que han liado estos dos juntos, ahora vienen otra vez de nuevas, con que son nuevas criaturas y con qué tal, pero veníamos con una manita de delante, otra detrás, y ya dijo todo el mundo otra vez a mantenerlos, otra vez a gastar todo lo que nos han dejado, que es muy poco, nos han robado todo. Entonces, fue una situación de tiempo y de años que eso se pusiera a la medida y a la altura de lo que Dios pretende hacer. Hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, en la fiesta de Nisan, Jesús tenía que morir, dice Levítico, te leo el versículo, mira. Es el versículo, pero no lo busquéis, no es un lío, porque Levítico es un rollo. Sí. Alguien me dijo esta semana, ay, me metieron una... Bueno, no lo puedo decir, perdón. Porque ya lo sé seguro. Yo tengo un lenguaje secreto. El que me ha entendido perfectamente. Dice el versículo
versículo es el Levítico 23, 10, 11. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, ¿ves? Aquí está hablando de la vida nueva, porque cuando iban a la tierra prometida era la vida nueva, era otra tipología. Dice: cuando habréis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis y seguéis su mies, es decir, y trabajéis la tierra para recoger su semilla. Dice: traeréis al sacerdote una gavilla, una simiente, un granito de trigo, por primicia, por lo primero, dice, de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Espera que te explico esto. Jesús muere el 14 de Nisan, era un miércoles. Jesús resucita el tercer día, que era el 17 sábado. Sabemos que el Sabbat era el día de reposo de ellos, porque cuando Dios hizo la creación, dijo: y el séptimo descansó. ¿Por qué Dios encontró descanso? Dios encontró descanso después de fabricar, crear, pensar y desarrollar todo. Encontró descanso porque su Hijo iba a dar la vida desde el corazón de Dios para sacrificar a un perfecto, para salvar a los imperfectos. Entonces Dios el séptimo día encuentra descanso ¿en quién? En Jesucristo. Por eso Jesucristo se levanta, resucita de los muertos el 17. Pero la ley decía que al día siguiente de esa situación, de esa resurrección, tenían que ofrecer la primera simiente ¿de qué? De la resurrección. ¿Me explico? Espera, a ver si tengo otro versículo más claro. Dice: y contaréis, sigue siendo Levítico, desde el día que sigue al día siguiente de reposo, desde un día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y te leo un versículo de 1 de Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significaba esto? Que Jesús, fíjate si tenemos que tener paciencia, que Jesús cuando resucitó, o sea, le habían matado, pasa 3 días muerto. En ese intervalo baja al Hades, baja primero a decir que su testimonio. ¿Qué es su testimonio? Yo cuando voy a dar testimonio, ¿qué voy a decir? Jesús me ha salvado, ya no soy el toxicómano, o el adúltero, o el ladrón, o el asesino, ya no soy eso, sino que Dios ha transformado mi corazón y soy una nueva criatura. Él va a dar testimonio de que él efectivamente iba a ser un salvador para la humanidad. ¿A quién va a dar testimonio? Esto viene en 1 de Pedro 3:19. A los espíritus rebeldes, a los que no habían creído, que estaban en el Hades. El Hades era un sitio de muerte porque no había resurrección. Dice Eclesiastés que el espíritu de una persona que muere vuelve a Dios que la ha dado. Todo espíritu humano que se le dio a un humano vuelve a Dios. Se tiene que salvar el alma, que es la que se emborrachó en sí misma, y el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo. Nosotros somos energía que tú, aunque incineres a una persona que ha muerto, tú miras por un microscopio y las cenizas se siguen moviendo. Es energía transformada para otra cosa. Así funciona el planeta, así le han dado ese patrón y así está. Pero lo que es etéreo, lo que no se ve, el espíritu, el alma, eso no es visible. El alma se salva, que es donde perturbamos todas nuestras vidas, donde nos equivocamos sentimentalmente, donde aprendimos a odiar, donde aprendimos a tener contienda y rivalidad. Todo eso, el alma se salva, pero el espíritu, que es quien nos traslada las cosas de Dios, vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Así es la naturaleza. Entonces Jesús se levanta siendo otro. ¿Por qué? Porque él había vencido al Hades.
Él venció al Hades. El Hades tenía la muerte del ser humano por causa de lo que explicaba Orlando del segundo cielo. Entonces, como nadie pudo cumplir la ley, solo un punto de ella te hacía ser condenado, porque la ley condena. La ley, dice Hebreos, que era un ministerio de muerte y de condenación. La gracia es todo lo contrario. A veces da un poco igual lo que hagas, que la gracia te lo va a cubrir. Ahora no vayamos a hacer lo malo. Me explico, ¿no? Pero la ley miraba en una lista que habías cumplido, y si no habías cumplido tenías obligación de muerte. Por eso existía el Hades, era un stand-by que había hasta la resurrección. Pero él baja diciendo a los que estaban allí, a las almas, a los espíritus humanos: mirad, sí que debisteis de esperar por un Salvador, porque yo lo tengo en mi mano. Encadena al diablo y dice que, como dice en Sevilla, lo echa al lago de fuego, al Hades. Entonces queda nulo. Nosotros ahora, si morimos, el espíritu vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque Él lo reconcilió. Él reconcilió esa situación. Pero hasta que llegara el día octavo, o sea, Él resucita el día séptimo de esa semana, ¿no? Hasta que llegara el día octavo, Él no sabía. Mira cómo dice aquí. Además, le dijo a María, ¿os acordáis cuando dice que María Magdalena le quiere coger? Le dice: no me toques, que todavía no he cumplido todo. Es porque él no había llegado, estaba en el día de la resurrección, pero no había llegado al siguiente día, que era el día de la gavilla encendida, ofrecida. Entonces, esto era una simbología, porque dice así, mira: además le dijo a María que no le tocara, porque se presentaría a sí mismo como la santa ofrenda mecida, como la ley de Moisés indicaba, pero ya en su propia carne, haciendo todo lo que estaba escrito. Dice: para toda la humanidad, cuando el Padre lo aceptó, o sea, aún después de todo, tuvo que ir a mirar si el Padre aceptaba su muerte, su resurrección, su visita al Hades, para ser el Salvador de todos. Y dice aquí esta persona, su ofrenda, cuando se presentara a sí mismo como la santa ofrenda mecida para toda la humanidad, cuando el Padre aceptó su ofrenda, todo hombre tendría acceso a él y a su sacrificio perfecto. Cuando Jesús se convirtió, esto es en cuanto a la salvación, cuando Jesús se convirtió en la fiesta de la gavilla, entonces vuelvo a leerte 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Los que murieron antes que él, dice durmieron porque había gente que había creído en la promesa mesiánica de un Salvador, había gente que no, pero era primicia, era el primero que resucitaba, él iba a traer resurrección. Entonces él era una señal. Ahora, la fiesta de la gavilla está representada por el número 8. ¿Por qué? Porque viene detrás del 7. El 7 era el reposo de Dios. Pero el 8, déjame hablarte un momento del 8. Esto es para darte la predicación. Voy a beber agua, por si estáis cansados. Ya están mis hermanas hablándome en clave, que si creen que yo entiendo desde ayer. Y te empiezan a enseñar. Me acerca el micrófono, ¿no? Bien. El número 8. ¿Qué representa el número 8? Bien. Vamos a empezar por el principio, donde fue marcado el número 8. El número 8 fue marcado, por ejemplo, en la circuncisión. La circuncisión no era parte de la ley porque se le dio a Abraham. Abraham no tenía la ley, tenía la promesa. No es que nos tengamos que circuncidar, pero durante aquel momento, que era el mundo físico, sí que había un gesto físico que hacer, porque a partir de que con el número 8, al octavo día de tu nacimiento, eras circuncidado, tú pasabas a ser del pueblo de Dios. Luego Pablo nos comenta, dice, la circuncisión que tenemos en Cristo es del corazón, ya no es del cuerpo físico, es del corazón. Por eso
disipa y deshace nuestras rebeliones, nuestras cosas antiguas, porque en la circuncisión del espíritu, del corazón, tú empiezas a ser una persona de luz, de amor, dejas atrás tu vida vieja, tu pasado, tus contiendas, estas cosas malas que todos sabemos, tus mentiras, tu crítica, tu falta de amor, lo que sea, para entrar en el corazón de Jesucristo. Entonces, esa es la verdadera circuncisión del corazón, pero se hacía en el día 8. Entonces ya vemos que había un símbolo de liberación y de aceptación a Dios por involucrarte en la circuncisión. Entonces, este número 8, ahora te voy a meter una turra que no sé si os iréis, porque estamos en un tiempo espectacular. Otra cosa que representa el número 8 es cuando Dios quiso lavar la tierra, que dijo que la maldad había aumentado mucho, y dejó a la familia de Noé. ¿Cuántos eran? Eran 8. Eso representa la nueva generación, el nuevo comienzo, el nuevo empuje, la renovación. Siempre representa eso. Siempre representa que va a traer otra cosa de la que había, superior, mayor. ¿Me explico lo que digo? El número 8 representa eso, por eso estaba representado con la fiesta de la gavilla. Era el fruto de la resurrección. Entonces, nosotros hoy hemos comprendido la resurrección y nos hemos adentrado en ella, cada uno en su movida. Pero nosotros tenemos que exigir a nuestro espíritu que dé el fruto de la resurrección. Entonces, déjame que te explique una cosa. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Me da tiempo por tiempo de esta tierra. Tengo el libro apócrifo, acordaros de la letra G. ¿Os acordáis de ella, no? Sí. Que representaba el número 5. Tengo un libro que es el primer libro de Adán y Eva, cuando cayeron y fueron expulsados. Bien. Entonces le pregunta Adán a Dios: a ver, explícame, ¿cuándo me vas a sacar de este lío en el que nos hemos metido? Respuesta de Dios. Le dice: creó este mar, porque él sabía lo que el hombre haría, y así una vez salido de jardín con motivo de su transgresión, los hombres deberían de nacer en la tierra. Entre ellos se encontrarían los justos que iban a morir, cuyas almas irían... me confundí el ciclo, perdón. Ese era para después. Entonces le pregunta, ¿cuándo voy a ser liberado de esta caída tan estrepitosa que hemos hecho yo y Eva? Y le dice Dios: dice, sí, vais a salir de ahí, vais a ser salvados. Le dice, sí, cuando la palabra se guarde de nuevo, el verbo de Dios, cuando Jesucristo volviera a reinar, dice, pasados los 5 días y medio, se vieran cumplidos, dice, cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim, de los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y un poco del sábado. Él estaba pensando así, y le dice, Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él hasta el fin del mundo que Adán había creado, hasta los últimos días, porque añade aquí, entonces Elohim le expresó, en su misericordia para con Adán, que hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medio son realmente 5.500 años, y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes. Pero antes de todo esto, lo dejo ahí, en 5.500 años. Ahora, cuando Jesús baja al Hades, que está siendo crucificado en la cruz, ¿sabéis que tenía un... ¡Ay, Dios, no lo traje! No me lo traje. No lo traje. Me quedó
hablar en una boda de una hija de María. Y entonces pues habló no sé quién y luego me llamaron a mí. Y había aquí 2 altavoces así, altísimos, con los pies, con esos triángulos de pata, pero claro, así como este, pero enorme. Entonces pues me dicen, te toca a ti salir a hablar, ¿sabes? Con mis tacones altísimos, con mi vestido de tubo, y al llegar topice con una pata de estas, y yo, todo el mundo se quedó así mirando a mí, yo lo hice a propósito para romper el hielo, y todo, igual que ahora, lo hice a propósito para romper el hielo. Encontré. Bartolomé era uno de los 12 discípulos, está escrito en el Nuevo Testamento, y Bartolomé tenía unas visualizaciones, o un entender, o una sensibilidad para el espíritu. Estos son los libros que escondieron los antiguos, Ireneo de Lyon, Atanasio, porque les parecían demasiado espirituales, voy a decir. Ellos no dirían nunca esto, les parecían un poco de locura, y realmente los libros que fueron escondidos, los escondieron los discípulos y la Iglesia de Cristo de la primera etapa, para protegerlos. Yo creo, después de leer 50 o 60 que he leído, yo creo que los escondió Dios, porque no teníamos la gracia para entender algunas cosas, no la teníamos. La Biblia es básica, a ver, entiéndase lo que digo, para la comprensión, para nuestra salvación. Tiene lo justo para que nosotros entendamos, pero ellos fueron más allá, los apócrifos, escribieron otra serie de cosas, y este le está preguntando, ya Jesús resucitado, le pregunta, ¿a dónde fuiste cuando bajaste de la cruz en espíritu? Un momento, él baja de la cruz, él se siente morir. Y dice que él baja y le dice a Jesús, bienaventurado eres por haber visto eso, porque hay que ser espiritual para ver eso. Y todavía no estaba la resurrección, él estaba muriendo, pero él visitó al Hades, a los espíritus rebeldes que habla Pedro. Entonces, cuando llegaron, te voy a decir, el Hades, ellos tienen también un trío como la Trinidad. Ellos quisieron imitar el reino de Dios, estoy hablando del diablo. Entonces estaba el diablo, el Hades, y tiene otro nombre, Belial. Entonces el Hades, que es el que sostenía la muerte de la humanidad, le dice, uy, estoy oyendo, estoy sintiendo el aliento de que está bajando el Dios vivo. Y dice, ¿qué dices? No digas tonterías. ¿Quién es el Rey de Gloria? Así, estoy oyendo que baja el Rey de Gloria a visitarnos. Y todos los demonios se ponen como, no digas tonterías, ¿qué Rey de Gloria? Le dice Satanás, ¿te crees que Dios va a bajar a la tierra? Dios tiene su trono. Déjate de rollos, no le importa a la humanidad con esa maldad que tiene. Dice, este será un profeta más que se hizo Dios a sí mismo, le dice, ¿no? El jefe, que era Satanás. Le dice que no, le dice Hades, que te digo que no, porque Hades estaba viendo que estaba siendo destruido en la venida de Jesús. Se le acababa el tiempo de guardar muerte. Se le acababa, porque Jesús acabó con su muerte, la terminó. Él vino a librarnos del misterio, del temor de la muerte. Él vino a librarnos de eso. Entonces, la parte de la mortandad, espiritualmente hablando, se empezaba a acabar y él notaba que se desintegraba. Entonces se lo comunicaba a su jefe, que no, hombre, que te digo que baja, y dice que estaba a 500 pasos, y entonces dice Hades, pero ¿cuál de los profetas es? Porque el otro decía que es un profeta, no nos hemos cargado a los profetas que nos dio la gana, es otro profeta. Y le dice, pero dime qué profeta es, muéstramelo. Dice que es Enoc, el escriba de la justicia. Date cuenta que Enoc no pasó por muerte. Ellos no lo tenían. Enoc fue tomado, ¿os acordáis? Y dice, Elías, también fue tomado, no lo tenían. Y dice, hombre, si son estos, son los más fantásticos, que no los hemos podido tomar para la muerte. Y le dice, pero date cuenta, Satanás, que estamos al final de los 6000 años y nuestro tiempo se acaba. Ellos sabían que había una fecha, esto tenemos que tener imaginación creativa, había una fecha en la que el Hades y la muerte espiritual tenía su fin. Tenía su fin. Ahora vuelvo a Adán. ¿Cuándo le dijo que le iba a salvar?
En 5.000 años, 500. A mí me faltan 500 años. Tardé 4 meses en encontrarlos y los encontré a través de mi fe. No los encontré a través de otra manera. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué edad tenían? No tenían edad. Creó a un hombre hecho y derecho, fuera del tiempo, eran atemporales, era una mujer hecha y derecha. Todos decimos, bueno, podía tener 30 años, porque ahora tenemos una visión de lo que es un joven de 30 años, ya un hombre, y ya formado, ya con su altura, con su musculatura. ¿Pero qué edad tenía? No tenía edades. Pero ¿sabes qué tenía en medio de su nombre? La H. ¿Sabes qué tenía Eva? Un apóstrofe y después una letra. ¿Qué letra tenía? La H. Entonces, si Dios le explica a Adán que en 5.500 años lo salva, o en 5 días y medio lo salva, yo puedo entender que las edades de la gracia, sabiendo la mentalidad de Cristo que estaba inmersa en el número 5, las edades de Adán pertenecían a ese 5 que a mí me falta para cumplir los 6.000 años de salvación. Tengo la fe para hacerlo, dirá todo el mundo, tú eres loca. Te digo que no. Esta palabra va a ser respaldada por Dios. Por lo tanto, con esa mentalidad, con su H intercalada, porque Dios no puso un nombre, María Eugenia Castiñeiras, Dios no pone nombre así, Dios pone nombre con identidad de lo que tú eres. Él era el rey de la gracia, Adán era el rey del mundo, tenía potestad y poder sobre todas las plantas, sobre todos los animales, tenía el poder de hacer el planeta más grande, más pequeño, de hacer luces para Eva, de hacer no sé qué, de hacer un bikini de cuero, tenía potestad para todo lo que él quisiera hacer. Su mente era la mente de Cristo. Él tenía toda la autoridad. Y esa mentalidad se representa con el número 5. Por eso tenían que pasar 5.500 años. Ahora, si Dios dice 5 y luego 5.000, yo también digo 5 y luego digo 500, porque así me da 6.000. Y esta es mi fe, es donde lo he encontrado. Entonces, si volvemos a cuando Jesucristo bajó al Hades, volvió, aquí dice que volvió a la cruz y luego se instaura la resurrección, luego baja y los quita, porque aquí cuenta que cuando los visitó, dice que tuvieron que volver a sus sepulcros, por lo tanto, al alejarse él, pareció que volvió un poco a la vida, ahí no fue la resurrección, pero cuando se instaura la resurrección, ya todos se levantaron, todos los patriarcas fueron levantados, todos fueron resucitados, como dice Pablo, primero los que duermen y luego los que estamos en Cristo. Así fue la resurrección. Primero los patriarcas que estaban durmiendo y luego los que estamos ahora en Cristo, dijo. Y así siguió el colectivo intentando resucitarse en Cristo, en el Espíritu, a los que estábamos en Cristo. Pero si yo cuento en años, porque sabéis que el pueblo hebreo cambia de año 2 meses antes que nosotros, pero los años son muy parecidos. Son de un tamaño aproximado, 360 y tantos días. Me va a dar tiempo a darla, así me libro de ella, porque me tiene cansada la cabeza esta palabra. Entonces, después del calendario juliano, que es en el que se mueve hasta el 1500 y pico, que entra un papa que se llama Gregorio y cambia y le suprime al calendario 15 días al año. Entonces ya se quedan trastornados los años de 360 días, de 365. Se quedan trastornados. Pero voy a decirte más. Si nosotros estamos en el 2000 y pico, y había 6.000 desde la salvación prometida a Adán hasta la muerte de Jesucristo, ¿cuánto te da esa suma? 6.000 y 2.000. 8. ¿Me explico? Nosotros estamos en el tiempo, en la era del 8.000. El 8.000 tiene una simiente distinta a la del número 7.
tiene una simiente muy diferente a lo que es la mera resurrección. Nadie puede quedarse en la resurrección. Tienes que adentrarte en ser Jesucristo mismo. Tienes que tener esa mente y ese corazón. Dices tú, ¿y qué tarea? No, porque Dios nos va ayudando. Nos ayudó muchísimo con la pandemia. Cuando todos quedamos encerrados, cuando toda la tierra se pudo ventilar de todo nuestro tipo de vida y de toda nuestra situación. Entonces, estamos en el 2024, ¿sí? Tú sumes como sumes ese año y te da 8. Si yo multiplico 4 por 2 por el 24, ¿cuánto da? 8. Si yo sumo 2 más 4, me sigue dando 8. Del 8, del 24 al 2030, son 7 años a los que entiendo en mi espíritu que Dios me dijo, tienes 7 años para ponerte firme en el espíritu de resurrección y evitar un plan maléfico que hay en este mundo con la Agenda 2030. Si yo sumo como estoy sumando y cuento con los 30 años del ministerio de Jesucristo, a mí me dan 8030. Mira, ¿sabes la Agenda 2030 que hay planeado para la humanidad? Primeramente entró la vacunación, no sé de qué durará esta palabra, iba a pedir que... ¿Y cuánta gente murió por la vacunación? Hay un plan de exterminio, pero como dicen que quieren, ellos tienen títulos, 17 títulos tienen, mira si hay cuco, o del perro, o también, de exterminio de población, pero quieren sacar la pobreza haciéndose los dueños de los bienes ajenos para repartirlos ellos. Eso es una mentira. Ya se quiso hacer 40.000 veces y lo que hacen es que los gobiernos y los que mandan se queden de administradores de todo lo nuestro. Nuestras cuentas corrientes va a poder entrar cualquier sistema de gobierno, a quitar o a poner no creo, lo que ellos quieran. La vegetación, el campo, ya no van a poder sembrar porque no va a ser de ellos. Y están quitando el ganado y están haciendo filetes en máquinas para cambiarlo. Esta es la agenda y la prosperidad que el sistema de este mundo nos pretende dar. Y yo dije a Dios, bueno, pero a ver, yo soy una mujer de 1,57, con 58 años y a veces demasiado debilitada en muchas situaciones. Me dijo, no, de eso nada. Vosotros sois 40, que cada uno de ellos hace por 1000, ya os lo dije de antemano, que entrasteis en la resurrección y que podéis cambiar este planeta. Yo creo que podemos cambiar, podemos hacer una guerra espiritual y yo me comprometo a tener una palabra para que tu espíritu siga creciendo en el fruto de la gavilla. Te parecerá locura, pero qué coincidencia que tengamos 7 años. Tienen que ser de descanso, tienen que ser de creencia. Tenemos que dejar las estupideces carnales fuera, tenemos que dejar nuestros vicios y nuestros fuera del lugar, tenemos que dejar la contienda, tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar eso y adentrarnos en lo que se está necesitando. Y yo creo que nosotros somos elegidos para eso, porque yo veo cómo Dios fue perpetrando en nuestro camino un sitio donde nadie nos molestase para creer. Yo puedo creer en muchas cosas, pero si yo tengo un límite de no, esto no, yo me sujeto, porque respeto a la autoridad delegada. Pero llegamos a un punto en que pudimos creer y hemos tenido más que entender de estas situaciones. Entonces, mi pregunta siempre era, ¿para qué? No estoy de acuerdo con esta agenda, no es buena para este planeta. Señor, ¿habrá algo que podamos hacer? Yo no voy a hacer la guerra con bombas, no es mi guerra esa. Pero es con el Santo Espíritu. Yo puedo vencer en mi interior esta tomadura de pelo barata que nos quieren estar vendiendo. Pero es que los tiempos nos dan la naturaleza para poder aplastar una
vez más lo que no viene del corazón de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan para el 2030 impresionante. No me lo quisiera perder por nada del mundo, pero yo quiero ser parte. ¿Pagamos un precio? Sí, pero ¿qué nos importa? ¿Sabes qué? Estamos en esta hora para esta encomienda. Y dices, tú estás flipón, no, lo siguiente. Estamos en esta hora para esta encomienda. Estamos en esta hora porque tu espíritu resurgido y resucitado va a tener poder para transformar a través de tus sueños en lo que tú quieras. Por eso es imprescindible saber soñar. ¿Qué es lo que queremos? A veces soñamos con una esposa o con una casa o con... Está bien, pero eso es lo añadido. Buscad el reino y lo demás viene añadido. Pero sueña tener el corazón de Dios. Entonces te va a decir, bueno, entonces tú estás preparado para cumplir este trabajo. Total, el resto es añadido. Por esto, físico, no tenemos que preocuparnos. Siempre fue añadido en mi vida. Siempre va a ser añadido. Nunca nos va a faltar de nada. Y vamos a tener para compartir con otros desde el mundo material. Pero céntrate en lo que Dios quiere desde su corazón. Porque estamos en el tiempo. Sí, claro, le dicen 2 golpes, no. La pila. Ay, la pila, lo apago. Bueno, ya acabo, ya acabo. Cállate, sométete. Mira, mira, se puso verde. ¿Veis? Que tenemos poder. Y tenemos autoridad. Ah, ya tenemos la escuela. Apaga, estás en quita. No lo apagué, sigue funcionando bien. Esto es serio, es importante. Porque hemos sido elegidos para cosas que pesan. ¿Sabes? Hemos sido elegidos. Entonces terminé entendiendo estas cosas de esta manera. Estamos en el año 8000 y pico, en la era del 8000. Como cambiaron tanto, no podría decir qué año exactamente es después de los 6000, no lo podría decir, pero sí sé que estamos en la era de los 8000. De los 8000 es el fruto de la resurrección. O sea, vendrá Dios a darnos la capacidad sobrenatural para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Lo crees? Amén. Estamos elegidos para eso. No somos ni demasiado mayores ni demasiado jóvenes. Estamos elegidos para una cosa. Yo siempre me creí elegida para algo extraordinario de cara a Dios. Siempre me creí. ¿Y todo esto para qué? Siempre le preguntaba y decía, espera. Cuando dijo que tenía que ir Jesucristo, a ver si el día de la gavilla, a ver si su sacrificio era aceptado por el Padre, me dijo el Espíritu, ten paciencia. O sea, aún Jesucristo tenía que ir a mirar si era aceptado por el Padre su sacrificio. Me dijo, tenéis que tener la paciencia, porque llega la hora. Tienes que tener la paciencia. Y el entrar en esa fiesta mecida, en esa gavilla, le hizo tener el fruto de por vida para todas las generaciones, para salvación. Pero si ese número 8 no fuera metido, porque viste que después tenían que hacer la fiesta de Pentecostés 7 por 7, ¿no? Que les daba 49. Si no hubieran metido el número 8, no hubiera sumado 50 para que el Espíritu Santo estuviera sobre nosotros, estuviera en nosotros, estuviera dentro de nosotros. La gavilla, el fruto de resurrección tiene que estar. Entonces este 24 entramos, tienes que centrarte absolutamente en el fruto de la resurrección, porque lo demás te va a ser añadido. Tú no te compliques más la vida con este mundo material. Tienes que adentrarte en quién soy, qué tengo que hacer, cómo piensa Dios, cómo ama Dios, cuál es el corazón de Él, porque tienes que instalarlo en ti mismo para llevar a cabo tu proceso de salvación a ti y a muchos, porque se acercan tiempos muy raros. Para nosotros primero tenemos que saber quiénes somos y después tenemos que influenciar a quien nos está viendo, a nuestras familias, a nuestros discípulos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a lo que sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que influenciarles y dejarles un legado
de peso. No podemos dejar cualquier cosa. Tenemos que dejar un legado de peso, ¿vale? Ya está, muy bien, porque son las 2, ¿no? Muy bien, me dio tiempo. Me quedo liberada de la palabra. No sé si se ha entendido bien o no. Sí. ¿Se entendió bien? Sí. Es espesa, ya lo sé yo, pero tiene mucha numerología. Pero tengo una palabra para el domingo que viene que nos va a ayudar a adentrarnos más en la naturaleza y a entender otras cosas. Ya me la dio de antemano, antes de salir de allá, ya me la dio de antemano. Pero céntrate en cuál es tu misión en este mundo. Aparte podemos trabajar, tener maridos, mujeres, hijos, aparte podemos tener todo eso, dinero, coches, pero eso viene añadido. Pero tenemos que adentrarnos en cuál es nuestra misión espiritual mientras estamos aquí. ¿A qué hemos venido? ¿A quién vamos a influenciar? ¿Cómo vamos a salpicar de la unción y de la bendición de Dios? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué estamos luchando? ¿Qué perseguimos? ¿Qué calidad tienen nuestros sueños? ¿Qué naturaleza? Todas esas preguntas tienes que buscar una respuesta, porque la hay, porque en la tierra todos son preguntas, pero el cielo es una mera respuesta a todas tus situaciones. Entonces, céntrate en eso, porque se avecinan tiempos en los que tenemos que estar muy firmes en la resurrección de Jesucristo. Aunque otros digan que la resurrección es para cuando se acaba el mundo no se va a acabar, al mundo hay que protegerlo, porque todo lo que hace Dios es de carácter eterno, al mundo hay que amarlo, hay que ayudarle, porque ya hay mucha gente haciendo maldad dentro del mundo. Pero ¿para qué está el cuerpo de Cristo? ¿Qué dijo en el día 4? Para ser luminarias en la oscuridad. Eso es el ejército de Dios. No puedo vivir mi vida egoístamente, hacer lo que me da la real gana. Y bueno, pues que se busque en la vida. Yo digo la palabra y cada uno haga lo que quiera. No, quiero amar con todo el corazón. Quiero arrancar del corazón ajeno lo que no le conviene. Quiero instaurar el reino de Dios en tu vida, en tu corazón. Quiero ser sal para tu vida, para que tengas deseo de conocer a Dios. Quiero hacerlo, tú debes de tener el mismo deseo. No tienen que pensar igual, no tiene nadie que pensar igual ni tener las mismas ideas. Simplemente la palabra espiritual tiene que despertar tu espíritu. Tu palabra espiritual tiene que despertar otro espíritu. Y así lo puso Dios como objetivo para que a través de padres y hijos, bien sean espirituales o carnales, nosotros vayamos dejando la bendición. Pero hay que abrir brecha porque tenemos más religión que nunca. Todo es religión, todo está lleno de normativas, de doctrinas, de que si no cumples eres excomulgado, de que si no haces esto no eres acepto, ¿no es? Pero ¿qué dices? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Enséñame de que estás libre y me callo la boca. Pero no puedes guiarte por una serie de escritos como tenía Moisés. No puedes quedarte en el cumplimiento externo de una palabra. Tienes que quedarte en el tabernáculo que te mora y te vivifica cada día para que tú entiendas la luz para la que fuiste llamado. ¿Me explico? Bien. Vamos a acabar, ¿vale? Pianos despacio. Solo un momento. Yo creo que es un momento para tomar algunas decisiones o para llegar a algunas conclusiones. No te crees no llamado, porque eso es una mentira. Estás en esta era por algo. No te crees demasiado mayor o demasiado inexperto. Aunque yo me acabo de bautizar, pues por eso te has bautizado, porque te quiero involucrar, porque quiero ver tu fe. No te creas que hay un imposible delante de ti. Todo es posible a los que creen. Fuiste llamado. ¿Qué crees? ¿Que vas a vivir haciendo la comida, durmiendo, bebiendo una clarita un día, luego saliendo, luego conociendo a un chico, luego... No, tú tienes un plan y una misión increíble. Tienes que encontrarlo dentro de ti. Tú eres el tabernáculo. Dios dice que sacrificó a naciones por ti, para
para que Jesucristo se levantara con poder y con gloria, para que tu sed salpicara a otros. Tienes que concluir en esta mañana. Tienes que decidir quién eres. Tienes que abandonar algunos deseos o pensamientos y tienes que dejarte volar hacia la mente del 5, hacia la salvación de Adán, hacia ese tiempo intemporal donde él vivía, Señor de la gloria. Fuimos creados para sostener su gloria, para ser cataratas que emanáramos su agua de vida. No te conformes, ve más allá. Señor, me quiero comprometer un día más a que uses mi vida, a que transformes mi corazón, a que la estatura de Cristo siga creciendo. A que yo entienda tu palabra, tus tiempos, tu vida sobre mí, en mí, a ser hallado en Él continuamente. Say